Bueno, vamos a desempacar esto. El día de hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante sobre desarrollo personal y resiliencia. Sí, basado en la aclamada conferencia de actitudes positivas del Dr. César Lozano. Exacto. Y hay que dejar clara la misión desde el segundo uno. Sabemos que quienes nos escuchan suelen tener agendas súper apretadas. El tiempo es oro. Totalmente. Por eso, el objetivo de esta inmersión profunda es extraer el oro puro de esta conferencia y entregar un resumen de 15 minutos sumamente práctico, dinámico y sobre todo libre de paja. Me encanta la idea. Y creo que lo fascinante aquí, para arrancar, es la premisa central que sostiene toda esta filosofía. Ajá. La actitud no es un rasgo genético, no es un accidente del destino, es una elección consciente. El material subraya que el sufrimiento rara vez viene de las adversidades en sí mismas. Sino de cómo reaccionamos, ¿no? Exactamente. Los problemas son una constante universal, pero el enfoque mental es el filtro que determina si esa adversidad te destruye o te impulsa. Es que esa idea del filtro lo cambia todo. De hecho, es súper curioso observar cómo hay personas con problemas gravísimos, crisis de salud, financieras, y andan por la vida como diputados en campaña. Sí, sombreando y saludando a todo el mundo. 100%, contagiando energía. Mientras que hay quienes tienen todas las comodidades y viven amargados. Pero, a ver, antes de llegar a esa cima de positividad, tenemos que hablar de las trampas de la mente. Las 5 actitudes negativas. Hay que limpiar la maleza antes de sembrar. Así es. Y el primer perfil negativo del que habla el material es la tibieza. Ser una persona, digamos, X, que solo flota por la vida sin dejar marca. Y esa tibieza es peligrosa porque funciona como una armadura. Al no sentir, se protegen del fracaso, pero se condenan a la irrelevancia. Claro. Y de ahí nos vamos al otro extremo, que es la segunda trampa, el drama. Hacer una tormenta en un vaso de agua. Ándale. Hay una anécdota buenísima en el texto sobre esto. Pensemos en alguien que va a un rancho hermoso, rodeado de naturaleza, comida increíble, la familia entera. Y hace un berrinche monumental y se amarga el viaje entero solo porque la alberca estaba vacía. O porque se descompuso la plancha en la mañana. Exacto. Es como si el cerebro estuviera buscando activamente de qué quejarse. Y desde la neurociencia tiene sentido. El cerebro tiene un sesgo de negatividad para sobrevivir. Pero hoy en día, sin depredadores, la mente trata a una plancha descompuesta como si fuera una amenaza letal. Sí, una hipervigilancia mal canalizada. Lo cual nos lleva directo a la tercera actitud, la enfermedad. O sea, la hipocondría. Este punto es fuertísimo. Hay personas que literalmente decretan sus enfermedades. Dicen cosas como, son las 12, ya me toca mi dolor de cabeza. ¿Y les da? ¿Les da? El poder de la sugestión. Caminan con bolsas inmensas que parecen botiquines médicos. Esto es el efecto nocebo. El cerebro anticipa tanto el dolor que eleva el estrés, tensa los músculos y provoca justo el dolor que temían. Es un autosabotaje biológico. Y este caos interno casi siempre se refleja afuera, que es la cuarta actitud, el desorden. Tener la casa y la mente hechas un mugrero. Tal cual. Closets llenos de ropa de hace 10 años. Y esto choca con el principio de abundancia. Hay que hacer espacio, tirar lo viejo para que lleguen cosas nuevas. Un espacio visualmente caótico agota la mente. Te roba energía. Y con esa mente agotada es facilísimo caer en la quinta y última trampa, que es la crítica. Vivir juzgando a los demás. Claro, porque criticar es una pantalla de humo. Señalar los defectos ajenos distrae del propio desorden emocional. Es una salida fácil. Entonces, estas 5 actitudes arruinan el día y magnifican el problema original. Pero, asumiendo que ya hicimos esta limpieza, pasemos a las reglas para construir una actitud positiva. ¿Las soluciones? Sí, y la primera regla es el boomerang. Tratar a los demás como quieres ser tratado. El texto usa una analogía agrícola muy clara. Es absurdo sembrar limones y esperar cosechar piñas dulces. Es una cuestión de acción y reacción, física pura y sociología. Todo se regresa. Incluso, fíjate, habla del dinero prestado que nunca pagaron. Uy, un clásico. Un clásico que genera mucho rencor. Pero la vida, bajo este principio de abundancia y el efecto boomerang, te lo va a devolver por otro lado. Se abren otras redes de oportunidad si uno no se estanca en la amargura.
Qué interesante verlo así. Sueltas el enojo y dejas que la vida compense. Esto nos conecta con la regla número 2, la congruencia. Hacer lo que se dice. Exacto. Citan a Sócrates aquí diciendo que la verdadera grandeza es ser lo que aparentamos ser. Es el peligro de ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Alguien encantador en la oficina, pero un tirano cruzando la puerta de su hogar. Eso destruye la autoridad moral. Totalmente. Y para evitar llevar las broncas del trabajo a la casa, hay una historia que a mí me parece, una herramienta maravillosa. El árbol de los problemas. Es una gran anécdota. Trata de un hombre que antes de entrar a su casa después del trabajo, se detenía frente a un árbol y frotaba sus manos en las hojas. Su idea era dejar ahí colgadas las tensiones y los problemas para no pasárselos a su familia. Y a la mañana siguiente los recogía. Digo, si alguien vive en un departamento y no tiene árbol, el consejo es frotar las llaves antes de abrir la puerta. Es un ancla psicológica brillante. Funciona porque el subconsciente es muy receptivo a estas señales físicas. De hecho, hay toda una ciencia detrás de actuar la felicidad. A ver, cuéntanos de eso. Por ejemplo, anatómicamente no se puede llorar si estás mirando hacia arriba. Si el cuerpo adopta una postura erguida, los hombros hacia atrás y caminas rápido, engañas al subconsciente. Los químicos de la depresión empiezan a disiparse porque el cerebro dice, todo está bajo control. O sea, ¿cambias tu fisiología para cambiar tu estado de ánimo? Exactamente. Y esto es vital, porque las familias y los equipos aprenden con el ejemplo. El 89% de lo que aprendemos es visual. Absorben lo que ven, no los grandes discursos. Bien, pasamos a la regla número 3, el IVA. Y no hablamos de impuestos. No, para nada. Es incluir valor agregado. La diferencia entre cumplir y satisfacer. El ejemplo del mesero es clarísimo. Te pueden traer un vaso de agua de mala gana y decirte, ándele, aquí está. Cumplió su función. Cumplió, ajá. Pero un buen mesero te pregunta, ¿la quiere fría o al tiempo? Te pone una servilletita. Es el mismo vaso, pero con IVA. Y esto en las relaciones a largo plazo es vital. Fundamental. En las parejas, usar frases amables, decir gracias, por favor, enciende esa chispa que la rutina suele apagar. Es no dar por sentado al otro. ¡Qué gran recordatorio! Y para poder dar ese extra, necesitamos la regla número 4, la fuerza del entusiasmo. Y aquí la etimología de la palabra es preciosa. Entusiasmo viene de enteos, Dios dentro, estar lleno de vida. ¡Wow! Y por eso advierten sobre el peligro de afirmar cosas negativas en voz alta, decir odio los lunes o qué pesada mi vida. Porque la mente subconsciente se lo cree. Se lo toma literal y triplica el cansancio. ¡Claro! Y sobre el entusiasmo puro está la historia de Rigoberto. Me da mucha risa y ternura a la vez. Rigoberto era el peor estudiante de la clase. Sacaba puros ceros en matemáticas. Pero tenía un entusiasmo arrollador. Compensaba la falta de habilidad con actitud. Totalmente. Hizo llorar al maestro declamando Mamá, soy Paquito. Y luego, en manualidades, armó un cerro de la silla enorme de papel maché con luces y antena. Ganó el concurso y terminó siendo un artista súper exitoso. Es que esto plantea una pregunta importantísima en el mundo profesional y personal. La inteligencia pura, sin entusiasmo, suele fracasar. Destruye equipos. Pero el entusiasmo abre puertas inimaginables. ¿Sí? Es la metáfora de la zanahoria, el huevo o el café frente a la adversidad. Ah, claro, el agua hirviendo. Exacto. El agua hirviendo es la crisis. La zanahoria entra dura y se ablanda. El huevo entra frágil y su corazón se endurece. Pero el café El café transforma el agua. transforma el agua y saca su mejor sabor. El entorno no lo debilita, él mejora el entorno. ¡Qué joya! Transformar en lugar de ser víctima. Y bueno, llegamos a la quinta y última regla, la biología del reconocimiento. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando reconocemos lo bueno en los demás? Fíjate que esto deja de ser algo romántico y se vuelve ciencia pura. Hay un estudio del Dr. David McClelland, en Harvard. Ajá. Pusieron a estudiantes de medicina a ver un documental sobre la labor de la Madre Teresa de Calcuta.
Solo ver actos de bondad hizo que sus pruebas de saliva mostraran un aumento espectacular en inmunoglobulinas, O sea, anticuerpos. anticuerpos, primera línea de defensa. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que ser agradecido, hacer el bien y reconocer a otros baja el cortisol y literalmente sube las defensas. Es un escudo biológico contra enfermedades respiratorias. Hacer el bien es salud pública, prácticamente. Exactamente. Me parece increíble. Bueno, para afianzar este resumen de 15 minutos en la mente de quienes nos escuchan, hagamos un repaso ultra rápido. 1. La regla del boomerang. Tratar como quieres ser tratado. 2. La congruencia. Ser el mismo en la calle y en la casa. 3. Dar el IVA, ese valor agregado. 4. El entusiasmo, cuidar las palabras y ser como el café. Y 5. El reconocimiento, porque agradecer nos hace físicamente más fuertes. Un resumen perfecto. Y si conectamos esto con el panorama general, me gustaría cerrar con una historia del material original que encapsula todo esto maravillosamente. Adelante. Es la historia de un hombre indígena condenado a muerte. Va huyendo de sus verdugos. Lo acorralan y trepa un árbol que está justo al borde de un precipicio. Sin escapatoria. Sin ninguna escapatoria. Abajo el vacío, arriba los verdugos. Su final es inminente. Pero en lugar de llorar por el pasado o aterrarse por el futuro, se da cuenta de que el árbol es un manzano. ¡Guau! Así que arranca una manzana y empieza a saborearla. La reflexión que nos deja es profunda. La angustia por un futuro incontrolable o un pasado inalterable nos roba la vida. La máxima actitud positiva es tener el coraje de saborear la manzana que tenemos en las manos hoy, en este presente, sin importar los precipicios que haya alrededor. ¡Qué barbaridad! Saborear la manzana hoy es un cierre que sacude, de verdad, y nos deja con una reflexión clarísima para llevar a la práctica. Frente a las circunstancias que cada persona esté atravesando, la pregunta es, ¿qué tipo de actitud elegiremos hoy? Las herramientas ya están sobre la mesa. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Esperamos que este destilado de conocimientos sea de muchísima utilidad. Un abrazo muy fuerte y que tengan un día absolutamente espectacular.